sentí que no era mi deseo en ese momento de ser mamá. Y bueno, y por eso tomé la decisión de no llevarlo a cabo el embarazo. O aun cuando la mujer no le encontramos ninguna causal, la mujer puede plantearnos algo, y es que yo lo voy a hacer de cualquier manera. Y eso para nosotros ya implica también un riesgo en salud. Entre los miedos que tenías, ¿en algún momento le tenías miedo a la ley? No. Estuve en contra, fervientemente en contra, hasta terminada mi especialidad de tocoginecólogo. ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar de Las mujeres. El ver la realidad. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Ahí estábamos viendo el adelanto de una nota que la vamos a poner después. Así es, viajé, ¿te acuerdas que el lunes llegué tarde? Pues estuvimos 3 días grabando esta nota. ¿Cuál es la historia? Bueno, en Rosario un protocolo de interrupción legal del embarazo desde 2012, que incluye, te diría, casi todos los casos de las mujeres que quieren interrumpir legalmente el embarazo. Después te vamos a explicar por qué. Pero ¿cuál es el dato? Que de 2012, es decir, desde que empezó a aplicar este protocolo en la ciudad, no hay muertes maternas vinculadas con abortos, ni uno, cero. Después es larga la nota, les vamos a mostrar. Es muy interesante el sistema que se aplicó allí. Sí, hoy habló el presidente de la República en conferencia de prensa, habló la gobernadora de Buenos Aires y admitió que había errores en los aportantes de la campaña. Es un día caliente, vamos a estar con todo eso en Tele Central. Quédate, el programa está dedicado hoy a los 85 muertos del atentado a la AMIA y los 300 heridos. El mayor atentado terrorista que sufrió la Argentina y el mayor atentado que sufrió una mutual judía desde la Segunda Guerra Mundial. Y sigue impune. Bueno. Sí, habló el presidente de la República en conferencia de prensa. ¿Por qué? Es. Porque, bueno, en principio en gobierno dicen que es la conferencia de prensa número 14 que dan en lo que va del año, que es un sistema que tienen vigente y que no era ninguna necesidad de anunciar algo. Te vamos a contar después en un ratito un poco cuál era lo que se quería comunicar o mostrar, ¿no? Detrás de esto, que fue recibir preguntas, ¿no? No es que hubo un discurso, sino se sortearon preguntas, periodistas de todos los medios hicieron cada uno la suya, según salió sorteado. Y el dato político, si querés, principal entre varios otros que hay, quedó anulada la palabra crisis del diccionario del gobierno. Sí. La palabra es tormenta y es la que son datos, si querés, semánticos. Y meteorológico en este momento, porque está lloviendo en Buenos Aires. Pero muy político. Fíjate lo que dijo. Muchos argentinos que sienten frente a esta tormenta que estamos atravesando, que esto puede terminar en una crisis similar a otras del pasado. Y yo quiero decirles que no creo que sea así. Yo creo que claramente estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. Y sigo creyendo absolutamente en el futuro que tenemos por delante. Estamos en el medio de la tormenta. Es una metáfora que usó el presidente de la República. A ver, el dato político primero que habló. Sí. Macri venía muy enojado con el peronismo, los gobernadores, la CGT, funcionarios propios. Hablaba, pero, digamos, esto de responder todas las preguntas. Hizo vocero de sí mismo. Claro, exactamente. Venían hablando muchísimos funcionarios. Marcos Peña, de hecho, había levantado mucho el perfil de responder preguntas de los periodistas. Me está dejando ciega la tormenta, hay mucho rayo. Pero esta decisión que tomaron hoy es más que nada mostrarlo a cargo y mostrar que hay un rumbo. Uno de los principales, si querés, asesores del presidente, cuando la primera sensación de que se salía, viste que hubo una primera sensación de que se salía de la corrida, hubo una semana de calma y después volvió muy fuerte la corrida del dólar. En esa semana le había mandado un correo al presidente de la Nación donde le decía, para mí tenés que... Y empezaban los guioncitos. Y en esos guioncitos lo que iba desarrollando era la idea de
paremos, o sea, hablemos de que hay una tormenta, pero empecemos a hablar de por dónde vamos a salir, ¿no? Lo que se vio y por qué vamos a salir, siempre en el camino difícil, ¿no? Sinuoso de no prometer algo que no se cumple, que es algo que le viene pasando bastante al gobierno. Entonces, en principio lo que se vio hoy es eso, es la decisión política de, primero, mostrar que hay un rumbo y que el presidente está a cargo de ese rumbo, mostrarlo lo más relajado, se estaba bastante relajado, se lo vio muy tranquilo el presidente, y después mostrar empatía o por lo menos esto, una especie de acompañamiento, entendimiento de lo que implica esta crisis económica en toda la sociedad. Es la estrategia del PRO de número 1 de Durán Barba. Esto, ¿no? Para adelante, un poco igual criticaron al gobierno de Cristina Kirchner, no la nombró, y volvieron, no al recalculando, ¿se acuerdan que siempre decían, no, esto lo hicimos mal, lo vamos a corregir? Pero un poco eso se lo dejó entrever Macri cuando habló de inflación y dijo, bueno, pensamos que iba a ser más fácil controlarla. Vamos a escuchar al presidente en medio de la tormenta hablando de inflación. Creo que claramente al crecimiento en el cual veníamos va a disminuir, vamos a tener unos meses en los cuales lo que estamos decidiendo y las cosas que hemos formulado tienen que madurar, pero vamos a retomar el crecimiento el año que viene y va a volver a generarse empleo, así como generamos 700.000 puestos de trabajo en el 2017, volveremos a generar trabajo en el futuro, por más que no haya sido tan fácil como pensamos en el inicio domar la inflación, por la historia, por la inflación incubada por el cepo, por las tarifas y ahora por esta tormenta que devaluó nuestra moneda, sigue siendo una absoluta prioridad, porque la inflación es realmente lo que más castiga a los que menos tienen, al trabajador, es lo que castiga a las pymes, es lo que castiga la inversión. En definitiva, la inversión es lo que genera el trabajo y nosotros estamos comprometidos en cada vez haya más inversiones para que haya más trabajo. Y el plan que hemos presentado y que tienes parte del acuerdo con el fondo va en esa dirección, ¿no? De la inflación que tengamos este año, el año que viene va a bajar más de 10 puntos y esperamos en el siguiente año ya estar cerca de la inflación de un dígito, que es lo que todos queremos y que es lo que tienen todos los países normales. Aportantes falsos en la última campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Esta información empezó con una noticia que publicó el periodista Juan Amorín, y hoy María Eugenia Vidal, muy enojada, habló del tema y echó preventivamente a quien estaba a cargo, ¿no?, de la recaudación de la campaña, Fernanda Inz, una persona de su confianza. Era la secretaria legal y técnica. Para que entiendan, el secretario legal y técnica, después les vamos a contar quién es la funcionaria que hoy separó de su cargo la gobernadora, pero la secretaria legal y técnica es la persona que le cuida la firma al funcionario, es como su abogada, es la persona que chequea cada cosa, cualquier gobernador, presidente, intendente que tiene que firmar muchísimos decretos y resoluciones que podrían ponerlo en un problema. Tiene que estar legalmente muy controlado. Bueno, ese era el cargo que tenía ella hasta que en estos días había salido el pliego para ser contadora general de la provincia, ¿no? La semana pasada, claro. Y la denuncia, para repasar, la que hablábamos recién, es exactamente esta. Las elecciones legislativas del año pasado en provincia de Buenos Aires, lo que se está investigando, de 400 casos, no reconocen haber aportado, reciben planes sociales y figuran como afiliados del PRO. A ver, brevemente, la situación es la siguiente. Hay aportantes a la campaña de 3.000 a 5.000 pesos que estas personas reciben o habrían recibido planes sociales. Estamos hablando del programa Ellas Hacen y Argentina Trabaja, y algunas de ellas aportaron plata y fueron afiliados al PRO y desconocían esta afiliación partidaria. Esa es más o menos, en trazos generales, la denuncia que se está investigando en la justicia federal, ¿no? Sí. Así es, hay varias. Esto surgió por una investigación periodística y después fue tomando como el correlato judicial, que tiene 3 partes, como decías. En principio, hay una posible violación al delito electoral, que es la ley de financiamiento de los partidos políticos. Eso es lo que tiene a cargo Dilelo, que es el fiscal electoral de la ciudad de Buenos Aires. En principio él no intervendría en esto, lo hizo de oficio como una investigación preliminar y una vez que recabe la información que considera necesaria la va a trasladar a modo de denuncia
a la Fiscalía Electoral de La Plata, que es donde se concentran también, digamos, toda la competencia electoral de las nacionales de la provincia de Buenos Aires. Claro, ahí Dilela lo que hizo fue 3 medidas. La primera de ellas, ANSES, pedirle a ANSES si hay, en verdad Dilelo tiene 200 aportantes, se centró en un grupo un poco más reducido, le pidió al ANSES si las personas son jubiladas, cuál es su situación, si están bajo relación de dependencia, qué información hay. Le pidió al Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley si son beneficiarios del plan Ayasacen o Argentina Trabaja o cualquier otro plan social. Y por último, y esto es importante, le pidió a la Gendarmería que haga un informe de la situación social de cada una de las personas. Eso es lo que tiene que ver con una de las causas, que es la que tiene Jorge Dilelo. Así es. Y aún así, la Cámara Electoral, porque por ahí la gente no lo sabe, pero cada informe de financiamiento de todas las campañas de elecciones nacionales son auditados por la Cámara Nacional Electoral. Y eso tiene todo un proceso que en un momento significa que te aprueben el informe. Es decir, que lo que presenta cada partido, como las personas que justamente que te aportaron, todo el informe de su financiamiento de la campaña, que en el caso de la provincia de Buenos Aires fue 88 millones de pesos, si no me acuerdo mal, lo estoy diciendo de memoria. Lo tienen que aprobar. Eso no está aprobado todavía en ninguno de todos los partidos, ¿está bien? Pero porque es parte del proceso, un proceso largo donde van haciendo este trabajo, que es chequear y cotejar justamente, si no sé, hemos contado que hubo presos que aportaron. El abogado de Pérez Corradi que aportó la campaña de Darío en su momento. Sí, hay distintas situaciones que se van auditando en cada campaña y eso también, esta situación hizo que esa propia auditoría que ya había sido hecha ahora se refuerce y se reabra de algún modo para indagar sobre este tema. Claro, y la otra causa, que es la que también está siendo investigada y que veíamos de ahí dos causas, es la que tiene el juez Sebastián Casanello, el fiscal Carlos Stornelli, que arranca con una denuncia de la Fundación La Alameda de Carlos Vera a raíz de la investigación periodística, y ahí Casanello, antes de que empiece la feria, lo que hizo fue citar a 50 presuntos, decimos presuntos porque digamos está en materia de investigación, aportantes falsos para tomarles declaración. Y obviamente lo que hay ahí sí hay un recorte que están apuntando todos los cañones, la investigación en particular, a los responsables económicos de la investigación, de la campaña. De la alianza, sí, de la alianza. Exacto. Cambiemos para la provincia de Buenos Aires. Ellos son, Alfredo Irigoyen y Carla Chaván, que son las personas que aparecen como responsables financieros, económicos de la campaña. Así es, porque ¿quién es Insa, la persona que acaba de despedir y que ahora vamos a escuchar a María Eugenia Vidal, la tesorera del partido, del PRO en la provincia de Buenos Aires, pero que tuvo una participación muy activa en la organización de la recaudación y el financiamiento de la campaña. Y que viene trabajando desde hace mucho tiempo con Cambiemos, viene del Instituto de Juego y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo un breve lapso del 2004 al 2014 en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y después pasó al área de la Secretaría Legal y Técnica, como decías recién. Sí, nacional y después a la provincial. Escuchemos a María Eugenia Vidal, muy enojada, hablando del tema. Y frente a estas denuncias sobre aportes falsos en la campaña, he tomado 3 decisiones muy concretas. La primera es ordenar una auditoría sobre la rendición de fondos que se presentó a la justicia, que se inició la semana pasada y que ya se está realizando. En segundo lugar, le he pedido en el día de hoy la renuncia a la contadora Fernanda Insa al cargo de la Contaduría General del Gobierno de la provincia. Y la tercera medida que tomé es un compromiso con los bonaerenses, un compromiso concreto. El Gobierno Nacional está trabajando y va a presentar en el Congreso una ley nueva de financiamiento de partidos políticos. Está claro, porque todos los partidos han tenido dificultades en distintas campañas, que la ley actual tiene lagunas y tiene dificultades. Y ese proyecto incluye la bancarización de los aportes. Ahí estaba María Eugenia Vidal diciendo que apartaba a quien es flamante contadora de la provincia de Buenos Aires. En el entorno de Vidal dicen que el pliego, porque de algún modo ascendió, digamos, a este cargo. No, porque tenía que ser aprobado por el Senado. Claro, había sido mandado a la legislatura antes. ¿Quién es Fernanda Insa? Fue subsecretaria, fue legal y técnica de María Eugenia Vidal en la provincia, en la jefatura porteña, en la vicejefatura porteña, cuando Vidal ocupaba ese cargo, contadora y docente de la UBA, secretaria legal y técnica del gobierno
de Vidal. Antes fue subsecretaria legal y técnico del gobierno de la Nación. Sí. Tesorera de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en las 25, en las campañas del 2015 y del 2019. Y bueno, en este último cargo estuvo 5 días. Vidal dice que la separó de su cargo, como hizo en algún momento Macri con el titular de la aduana en su momento, Gómez Centurión, hasta que se demuestre o no si ella tiene algún tipo de responsabilidad penal. Ahí había también una situación conflictiva con INSA porque se conoció que en la campaña de 2015 había designado como responsable a su tía o su abuela. Había designado, sí, a una persona jubilada de 74 años, que era su tía, y que obviamente había ahí una especie de cuestionamiento porque, claro, digamos, por la edad de la persona. Era una designación. Y que era una designación de un familiar. A ver, recordemos que las causas que estamos contando, digamos, y que se están investigando, tienen que ver una con el delito de falsedad ideológica. Digo, vuelvo brevemente a eso, una violación a la ley de financiamiento partidario. Pero son distintos, digamos, ¿no? Claro, hay Una es la penal y otra cuestiones es la que son, electoral, exacto, electorales, que es la que tiene delay, el otro lo que contamos, y después está lo otro que es mucho más grave en términos, si querés, personales para los involucrados, que son las dos causas penales. El lavado de dinero, en principio hasta ahora no parece como la maniobra que está visibilizada en esta situación, pero sí lo que busca determinar la justicia es que acá hubo un sistema de blanqueamiento de aportes a partir de registrar gente que no, digamos, que no aportó. ¿De qué depende un poco el tamaño de esto, de si es lavado o no? De cuánta gente, o sea, son 4.700 los aportantes de la provincia de Buenos Aires. ¿No? Por eso, 4.700 son los aportantes, hay bajo investigación en este momento entre 400 y 500, y dependerá de la justicia ver ese universo hasta dónde llega y qué es lo que alcanza. En la gobernación lo que decían hoy es que ¿cuál fue el sistema que ellos dicen que funcionó? Bueno, es un sistema complejo. Las campañas electorales siempre son una puerta que se abre y no sabe, digamos, entras a un lugar que no sabe dónde termina. Pero en principio que cada distrito y cada candidato, eran 2.600 creo los candidatos entre cargos locales y nacionales de la provincia de Buenos Aires de la elección de 2017, recaudaba y presentaba como a la alianza Cambiemos, estos son todos los que aportaron y este es el dinero que aportaron. Ese es el registro que por lo menos no estuvo o no parece haber estado bien controlado, porque en principio tampoco aparecen todavía los recibos donde una persona entrega la plata. Porque no está bancarizado, ¿no? El aporte en las campañas, y lo que prometió Vidal es que más allá de que salga la ley o no, a partir de ahora la próxima campaña que se haga en Buenos Aires, de algún modo dando a entender que... No, ojo con eso, porque necesita una ley. Digo, hay que reconocer una cosa. Es cierto que entre los proyectos de reforma electoral y de financiamiento que venía en este gobierno, lo de bancarizar los aportes estaba desde antes, de hace mucho tiempo. Adrián Pérez lo venía promoviendo y volvieron a pelear por esto. Pero no es que pueden tomar la decisión, no es que Vidal puede decir mañana sale. Es lo que dijo, ¿no? Sí, tiene que tener una ley para que esto suceda. Sí, hay que haber un proyecto, digamos. De hecho, creo que habló de enviar un proyecto al Congreso y que Cambiemos, está trabajando en un proyecto para a llevar adelante. Ahí vamos a ver cómo votan los demás partidos. ¿No? Vamos a ver cómo votan los demás partidos, ¿no? Sí, a ver, digo, la ley de financiamiento de los partidos políticos ya había sido reformada después del 2007, en el 2009, obviamente por lo que había pasado en el gobierno anterior, con la efedrina, con el aporte de las empresas de salud, y bueno, y ahora obviamente con esta situación y la gobernadora diciendo que va a mandar un proyecto con Cambiemos para reformar nuevamente, ¿no? Un dato más, llamó la atención que fuera ella en persona que tomara la decisión de salir a hablar de este tema. Digo, ella en persona porque podría haber hablado el responsable del partido, podrían hablar autoridades. Ella es la autoridad del PRO, pero digo, de la alianza Cambiemos. Pero en principio la decisión política de ellos fue que hablara como el primer cargo de la jerarquía. Exacto, lo decidió ella y así fue. Ahora seguirá la investigación judicial. Vamos a ver qué pasa. Exacto. Acá estamos. Vos sos de Rosario. Sí. Naciste en Rosario. Sí.
El tema del aborto, ¿cuándo se empezó a discutir en Rosario? Bueno, en Rosario, gobierno del socialismo, no me lo acuerdo de memoria, desde hace creo que más de 20 años, casi 25 años. Y en principio el socialismo como plataforma de salud, la plataforma de salud pública es una de las cuestiones que más se le reconocen, y la legalización del aborto era uno de sus, si querés, reclamos, y esta situación de tratar de incluir lo máximo posible dentro del marco de la ley a las mujeres en la decisión de interrumpir un embarazo siempre estuvo entre los parámetros del gobierno municipal. ¿Funciona o no? Bueno, en principio las cifras, ¿qué pasó? Hubo un fallo de la Corte en Argentina en 2012 relacionado con interpretar de modo distinto el Código Penal, que es de 1920 y pico, donde ahí se decide que el aborto se penaliza salvo en algunas situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Ya la sabe todo el mundo, las vamos a repetir. Violación, inviabilidad del feto o riesgo de vida o de salud para la mujer. Tanto ese fallo de la Corte como el protocolo que hizo el Ministerio de Salud después, lo que hicieron fue interpretar de un modo mucho más amplio lo que se llama esa causal salud. ¿Por qué? Porque para la Organización Mundial de la Salud es psíquica, es emocional y es física, no es solo física. Y con ese criterio implementaron en Rosario, de un trabajo que venían haciendo, pero que esto le dio como un marco legal y de funcionamiento, este protocolo. ¿Qué logra este protocolo? Que casi todos los casos de mujeres que quieren interrumpir queden dentro del marco de la ley. Luciana Geuna, de Rosario, en Rosario, investigando sobre el aborto, el tema del momento también. Marcos, ¿dónde estamos? Estamos en el sector del área integral de atención de la salud de la mujer del Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario. ¿Cuáles son las razones que le pueden permitir a una mujer en este momento interrumpir legalmente un embarazo? Más allá del causal de violación, existe el causal salud, que habla del riesgo para la salud o la vida de la mujer, y teniendo en cuenta que la salud no es solamente la ausencia de enfermedades o el contexto biológico, que la salud también implica el bienestar psíquico y social, es uno de los causales más frecuentes, ¿no? ¿Cuánto hace que en esta guardia no recibís a una mujer en peligro de muerte por un aborto clandestino? Muchos años. Recuerdo en los últimos 6 o 7 años un caso puntualmente. No es con la frecuencia que lo veíamos. Mujeres complicadas con hemorragias, con infecciones, que perdían el útero, que perdían la vida. Los fines de semana, sobre todo, internar y ingresar a quirófano 4, 5, 6 mujeres, situaciones que ya pertenecen a la historia, digamos, no las vivimos más como en esa época, ¿no? Nadia, contame cómo era tu vida cuando quedaste embarazada. Bueno, yo quedé embarazada en noviembre del año pasado, en el 2017. Estaba en una situación económica muy vulnerable, psicológica también. Fue un periodo muy tenso para mí en ese momento. No quería tenerlo por la situación en la que me encontraba. Sentí que no era mi deseo en ese momento de ser mamá. Y bueno, y por eso tomé la decisión de no llevarlo a cabo el embarazo. ¿De cuántas semanas estabas en ese momento? Era muy poquito, era 6 semanas. Era lo justo. ¿Y cuando te recibieron, quién te recibió? ¿Qué te dijo la persona que te recibió? Me recibieron secretaria de Gobierno de Santa Fe en el Hospital Provincial. De ahí me derivaron y me hicieron unas entrevistas. ¿Te sentiste segura todo el tiempo? Sí, me sentí segura y me acompañaron bastante bien. Entre los miedos que tenías, ¿en algún momento le tenías miedo a la ley? No, porque bueno, en un principio soy santafesina y bueno, en el sentido de que Santa Fe por ahí es una provincia ejemplo en lo que es la ley de interrupción legal del embarazo, sabía que acá podíamos tener mayores recursos y herramientas para poder lograrlo. Entonces eso me dio un poco de tranquilidad. Y en Rosario, hoy con este protocolo, ¿cuál es la tasa de mortalidad materna generada por abortos? Las mujeres en la ciudad entre 16 y 45 años
todas acceden a un método anticonceptivo las que consultan a nuestros centros de salud. Eso, más la aplicación no restrictiva de los protocolos y guías en relación a la interrupción legal, hacen que tengamos un indicador con menor tasa de complicaciones maternas, disminución de las complicaciones por aborto y no tengamos muerte materna en la ciudad desde la aplicación y las garantías del acceso en esta forma de cuidar. Funciona en Rosario el sistema por el cual una mujer se acerca y dice que tiene la necesidad de interrumpir su embarazo. Bueno, el mayor porcentaje, el 80% de las mujeres, se acercan a los centros de salud que tienen en su barrio y plantean, obviamente, la necesidad o un conflicto en relación al embarazo. Allí, cuando están en el centro de salud, trabajan con un equipo médico. ¿Y qué pasa cuando después de esa charla con el equipo entienden que no está dentro de los parámetros, de los causales que hoy tiene permitido legalmente el Estado para hacerlo? La verdad que cuando una mujer llega a un centro de salud o a un hospital, a la consejería de un hospital, a consultar por un aborto, en general cumplen con las causales. Son situaciones muy severas, implican afectaciones con problemas muy graves, e incluso cuando una mujer, obviamente, lo primero que dice es no lo quiero tener, ¿sí? Pero en la práctica clínica nosotros no nos podemos quedar con esa sola frase, obviamente. En la indagación, en el hablar, se descubren situaciones de violencia, de abuso intramarital o por parte de familiares. Se descubren situaciones sociales o de salud graves. O sea que son muy pocas las mujeres donde no encontraríamos ninguna causal. A veces sucede. Pero aun cuando la mujer no le encontramos ninguna causal, la mujer puede plantearnos algo, y es que yo lo voy a hacer de cualquier manera. Y eso para nosotros ya implica también un riesgo en salud. Porque una mujer que nosotros vamos a abandonar y vamos a soltarle la mano y va a ir a hacer un aborto clandestino o inseguro, sin garantías, pone en riesgo su salud. Por eso, la mayoría de las mujeres cumple con las causales. ¿Qué pasa cuando viene una mujer acá y les dice que quiere interrumpir legalmente su embarazo? Bueno, la mujer se puede acercar por diferentes lugares, digamos, ya sea desde la administración, hablando con su médico, hablando en enfermería. Y nosotras como que nos armamos ahí como un equipo ad hoc. Es decir, nosotros estamos ahí in situ, nos armamos como equipo. Siempre tratamos de ser 2 personas para hacer las entrevistas. Entonces lo que hacemos es recibir a la paciente en ese momento que está y bueno, a empezar nuestras entrevistas, nuestro trabajo de acompañamiento. ¿Y qué hablan? ¿Qué es lo que se les pregunta a una mujer o qué información? ¿Qué le está pasando? Si venía con algún método anticonceptivo, por ejemplo. Si tiene alguien en su familia que esté acompañando esta decisión. ¿Qué dificultades presenta? Y bueno, las mujeres van contando. Lo primero que hago es escuchar. Escuchar qué le pasa a la paciente, que ella me cuente. Generalmente es en un contexto de mucho respeto, de una charla muy amena, digamos, donde ella puede explayarse y realmente contarme lo que le está pasando. La paciente puede estar muy decidida, a veces puede no estar tan decidida. Lo que hacemos es volver a citarla, obviamente en tiempos prudenciales, ¿no? O sea, que las entrevistas no alarguen, ¿no? Y no entorpezcan el proceso. Nosotros, por ejemplo, el año pasado tuvimos 7 situaciones donde ellas decidieron continuar con su embarazo. Por eso hacía hincapié en que la idea del equipo interdisciplinario es el acompañamiento para que esta mujer, digamos, por sí sola, a lo mejor sí con nuestro acompañamiento en la escucha y demás, ella pueda decidir autónomamente, digamos. Y una vez que el equipo en el centro de salud la ve, ¿cómo sigue el procedimiento? Si la mujer encuadra en las causales, el equipo del centro de salud siempre es el responsable de seguir todo el proceso de atención. Se firman los consentimientos informados que sean pertinentes. Las opciones que tiene son o una interrupción, lo que llamamos como aborto medicamentoso, que es con pastillas, con el uso de misoprostol,
o puede la mujer elegir una técnica que se denomina AMEU o aspiración manual endouterina, que es una técnica quirúrgica pero muy sencilla, ambulatoria, con anestesia local, que la mujer luego de una hora que se queda por las dudas en control se va a su casa. ¿Me mostraste el misoprostol? Sí. ¿Para qué es este medicamento originalmente? Este medicamento se utiliza originalmente para los pacientes que necesitan tomar analgésicos y tienen una gastropatía. Esta es la pastilla de misoprostol. Adentro tiene el diclofenac. Generalmente le explicamos a las pacientes cómo cortarla, cómo sacarlo. En Argentina no está solo todavía. Viene con el diclofenac adentro. Entonces eso se lo hacemos, le explicamos cómo sacárselo para que tenga los menos riesgos, la menor cantidad de riesgos posible y no tenga un exceso de diclofenac, por ejemplo. Pero es algo muy sencillo para ellas. ¿Les da miedo en este marco actual intervenir, digamos, realizar esta interpretación tan amplia sobre el aborto y tener alguna consecuencia? No, porque nosotros estamos convencidos de que como trabajadoras de la salud tenemos, por un lado, un acompañamiento de nuestra dirección y de la Secretaría de Salud Pública. Y por otro lado, porque estamos convencidas de que si nosotros pensamos en la salud integral, hay un montón de situaciones que se pueden, pensándolas desde ese lugar, acompañar. Hoy la ley permite una zona amplia donde ustedes que tienen una aplicación que no es restrictiva pueden trabajar y garantizarle esa interrupción a muchas mujeres, pero que la ley establecería una igualdad a nivel país de esto. A nivel país establece una igualdad y un marco de garantías de acceso, de no penalización primero por las causales y por otro lado por plazos como se establece antes de las 14 semanas. Es allí que esto permite ese avance que también da un marco claro y le quita el temor a las personas de tener que ser sometiéndose ante un determinado plazo a una situación que a veces la vuelve a estigmatizar, y la verdad que esto se toma de los países en donde la tasa de incidencia por abortos no ha disminuido con la penalización o la criminalización. ¿Por qué creen que es importante que se legalice? O sea, hoy por hoy el Código Penal es súper restrictivo. O sea, en algún punto nosotros podemos enmarcar un montón de situaciones en el causal salud, pero claramente sigue siendo restrictivo y no hay una despenalización del aborto. Lo que se ganaría sería una mayor autonomía en relación a la decisión de la mujer, porque nos pondría desde otro lugar a las mujeres, y también la cuestión de la estigmatización, porque también hay mujeres que a veces no se acercan a solicitar una interrupción por el estigma social que tiene, ¿no es cierto?, la palabra aborto, todos los imaginarios en relación a lo que le pasa a una mujer cuando decide interrumpir un embarazo. Soy lo suficientemente viejo como para haber participado en una época en que denunciábamos a las mujeres. Lo que conseguíamos con eso, que las mujeres venían a este mismo hospital donde hoy estamos parados cuando tenían que elegir si se morían o si las denunciábamos, y elegían vivir. Por otro lado, nunca con esas políticas restrictivas logramos disminuir el número de abortos, que permanecía en 650 por año. ¿Siempre estuviste a favor de legalizar el aborto? No, estuve en contra, fervientemente en contra, hasta terminada mi especialidad de tocoginecólogo. ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar de Las mujeres. El ver la realidad. Bueno, ahí estábamos. Esa era la historia de cómo funciona en Rosario desde 2012. También se extendió a la provincia de Santa Fe, pero en Rosario de algún modo es el ejemplo del sistema de salud pública. Y hay un dato que a mí me parece interesante, que es ese mismo equipo de personas que veían ahí, que son las que reciben a las mujeres en los centros de salud, a las mujeres que quieren interrumpir un embarazo. Es el mismo equipo que recibe a las mujeres embarazadas, a las que les informan los modos de parir, los modos respetados de parir, porque ¿en qué se basan los derechos y en la información? En darle la información que necesitan para poder elegir. Y eso le dio a la ciudad de Rosario una estadística en salud pública que es una de las mejores del país. En el país mueren
43 mujeres por año por abortos. Esto implica que el 20% de las muertes maternas en Argentina son por abortos. En Rosario ese número es 0. Desde 2012, cuando se empezó a aplicar el protocolo que mostrábamos recién en la nota, esa cifra se redujo a 0 en una ciudad que tiene más de 1 millón de habitantes. No es la única ciudad que no tiene muertes por abortos, pero sí es la ciudad más importante en términos de cantidad de población que alcanza este número. En el país son 49.000 las hospitalizaciones anuales por aborto, según los datos del Ministerio de Salud de la Nación. En Rosario esa cifra se redujo al mínimo, llegan a 1.000 aproximadamente las hospitalizaciones registradas en todos los hospitales públicos de la ciudad por abortos, por problemas por abortos mal realizados. Esas son las cifras que tiene el Ministerio de Salud de la ciudad. Y otro dato que decían recién en la nota, entre 500 y 580 son los abortos legales por año que tiene Rosario por este protocolo, pero es el mismo número que tenían antes del protocolo. Esto lo que mostró es que este protocolo más amplio, que incluye varios casos de mujeres, no amplió la cantidad de abortos legales, sino que la mantuvo sostenida. Hace 24 años, a las 9:53 de la mañana, Buenos Aires y toda la Argentina tembló. A esa hora explotó la sede de la AMIA y la DAIA. 85 muertos hubo en el mayor ataque terrorista que sufrió la Argentina en su historia y en el mayor ataque que sufrió una sede de la comunidad judía desde la Segunda Guerra Mundial. 300 heridos. Son personas que durante años escucharon o se levantan con pesadillas por el ruido de la bomba, porque les volaron vidrios en su contra. Son incontables los heridos. Hasta el año 2016 los muertos eran 84. Ese año el juez Bonadío determinó la identidad del muerto 85, Augusto Daniel Jesús, que se había muerto con la madre porque estaba en la AMIA cursando para estudiar un curso justamente de cuidado de enfermos. Está impune el atentado a la AMIA. Hubo varios juicios, pero juicios por el encubrimiento a la pista local de la AMIA. En el 2003, el juez Galeano, que tenía la causa, determinó que había sido el gobierno de Irán, la República Islámica de Irán, la que había planeado el ataque a la AMIA en una reunión del Consejo Superior de los Ayatolás. En esa reunión estaba el ex canciller de Irán, Velayati, que estuvo hace poco con Putin. Se le pidió la extradición a la Argentina y, a pesar del tratado que hay firmado entre Rusia y la Argentina, no fue extraditado. Son 24 años de impunidad, pero no solo por los autores de la AMIA. No se sabe quiénes fueron las personas que trabajaron en la conexión local, que obviamente la hubo. Hoy los familiares pidieron justicia, que es algo que vienen pidiendo hace 24 años. Es muy impresionante estar en la sede de la AMIA los 18 de julio a las 9:53 cuando suenan sirenas. 24 años, va a pasar un cuarto de siglo. En el 2004 se creó la unidad, la Fiscalía Especial de Investigación del caso AMIA, y se designó para investigar el caso ahí a Alberto Nisman. Cruzó 300 millones de llamados, los analizó. Pidió las alertas rojas para los ciudadanos iraníes que él consideraba, y fueron imputados, y esto lo ratificó el juez, el nuevo juez que tuvo la causa, Rodolfo Canicova Corral, como posibles autores del atentado a la AMIA. Irán se negó sistemáticamente a ayudar, a pesar de que declara ser inocente y que todas esas personas dicen que las autoridades iraníes que no tuvieron nada que ver con la AMIA. La Argentina firmó un memorando con Irán. Antes de ayer, Israel hizo pública una operación de la Mossad, del servicio de inteligencia de ese país,
que el 31 de enero, siempre según la información de Israel, entró en un lugar secreto en Irán, en una especie de cueva subterránea, en una operación de inteligencia impresionante, y robó 50.000 documentos, CD-ROM y filmación. Está fotografiado el lugar donde los iraníes habrían guardado su plan secreto para crear una bomba con uranio. En abril Netanyahu le avisó a Donald Trump de esto, por eso los Estados Unidos salieron del tratado del acuerdo con Irán, donde supuestamente Irán se comprometía a no usar su poderío nuclear para cuestiones que no sean de paz. Estos documentos los mostró Netanyahu a diferentes periodistas de diferentes diarios del mundo y a expertos ¿se acuerdan este organismo internacional que tiene sede en Viena que detectó la explosión del Ara San Juan? Bueno, ellos dicen estaban muy avanzados. Los iraníes habían guardado toda una especie de sótano. La Mossad, que es un servicio de inteligencia muy eficiente, siempre según la versión de Israel, Irán esto lo niega, pero ahora habían entrado al lugar en 31 de enero, dice que es mentira, pero los documentos los mostraron algunos, son 50.000. La tesis de Nisman, en un dictamen que nunca llegó a sus manos, porque según declaró Antonio Estuyo, el ex jefe de contrainteligencia de la Argentina, en el año en que se empezó a negociar el memorando, Carlos Zanini, secretario legal y técnico, le dijo a Nisman, para acá, con Irán. Nisman siguió y le pidió a la CID en aquel momento, denme ese último informe. Ahí se trataba el tema de que por qué Irán había volado la AMIA. Esto empieza en la época de Alfonsín, cuando la Argentina hace un tratado con Irán para ayudarlos en la cuestión de la nuclear. Argentina es un país muy avanzado en eso. Nisman había hecho otro dictamen antes, muy fuerte, que mostraba con mucho detalle cómo Hezbollah, que es el grupo terrorista que la justicia argentina considera que voló la AMIA, se instaló en la Argentina en el 80 y sobre todo en la Triple Frontera. Nisman, el que investigaba el atentado, está muerto y no se sabe por qué. Hoy fue recordado, obviamente, en el aniversario de la AMIA, que a partir de ahora no solo va a pedir justicia por la AMIA, sino también por el fiscal que le investigaba, que no, la justicia todavía no pudo determinar qué es lo que pasó con él. Está ratificado por Tribunal de la Alzada que fue asesinado. Nisman había pedido la detención en su momento de una persona de apellido Barakat, cuando cayó preso en Paraguay, acusándolo de ser financista de Hezbollah. Y Nacho Otero tiene información sobre Barakat. Tiene que ver con lo que estuvimos contando esta semana acerca de esta medida de la UIF, una medida preventiva que tiene que ver con detectar y, en el caso de encontrarlos, congelar activos de 14 integrantes de este clan familiar. Barakat, que en los papeles se dedica a la exportación de electrónica y un comercio en el ex edificio Payé, en Ciudad del Este, pero que las sospechas tienen que ver con que, bueno, financiaban o parte de sus fondos tenían que ver con el financiamiento del ala radical de Hezbollah, ya que Ahmad Assad Barakat, que es uno de los líderes, además se le adjudica haber sido tesorero de Hezbollah. Toda esta información que tiene que ver con medidas que tienen que ver con la cuestión administrativa, porque la UIF no es un organismo que tenga que ver con la justicia, en todo caso puede colaborar y brindar información a la justicia, ya fue enviada precisamente a la Justicia Federal de Misiones, puntualmente al Juzgado Federal del Dorado, en donde está investigando todas estas líneas de hipótesis e investigación y datos el juez federal de la zona, que se llama Miguel Guerrero, y en los próximos días probablemente, si bien la causa está en secreto de sumario, haya alguna resolución al respecto, ya que se está analizando minuciosamente toda esta información. Sí, el dato tal vez más preocupante es que para la UIF está probado que el clan Barakat entraba a la Argentina a supuestamente lavar dinero en un casino de Misiones. Se trata del casino HCI y detectaron aproximadamente movimientos de 14 personas que siempre entraban en grupo
que oscilan entre los 620 movimientos por año, o sea que estamos hablando de más de... Pasos migratorios. 3 movimientos en la frontera, que principalmente por día, 3 movimientos por día, a lo largo de varios años, desde el 2012 hasta el 2018, con una intensidad mayor del 2015 hasta la fecha, y lo que elegían como el lugar para entrar era precisamente el Puente Internacional Tancredo Neves, que está a 300 metros del casino. Le ganaban al casino los Barakat. 102 millones de pesos de fichas se llevaron. Lo que probó la UIF es que cuando cruzaban para Ciudad del Este no declaraban ni tener $10.000. Ni tampoco los declaraban cuando entraban. Y sin embargo, según lo que consta y se puede deducir por las grandes ganancias, jugaban apuestas muy fuertes en lo que tiene que ver con la conversión a dólares. La UIF tomó una medida de dólar histórico y estamos hablando de aproximadamente 10 millones de dólares, de los cuales el 70%, es decir, 7 millones, fueron generados en ganancias desde el 2015 hasta hoy. Para Estados Unidos, Barakat era considerado financista de Hezbollah y uno de sus secretarios un líder militar. Hay un nombre clave, James Yahya. Es el dueño de este casino donde los Barakat se llevaban mucho dinero. Es un ciudadano norteamericano de origen judío. ¿Sabía que los Barakat estaban haciendo algo raro en su casino? Eso es lo que va a investigar el juez de El Dorado, ¿no, Nacho? Así es, en los próximos días tendremos novedades. Este lunes te contamos cuánto gastaba el Alberto Rodríguez en gastos reservados. Después de la pausa te vamos a contar otros gastos suntuosos que hace con la billetera de todos los ciudadanos de esta luz. Vamos a la pausa. Alberto Rodríguez aceleró. Sí. Y le ganó a la inflación, a todo. Mira esto. En medio del recorte, el gobernador de San Luis usó 230.000 pesos por día en gastos reservados. Ahí estaba. Me estaba sentada mirando como si estuviera comiendo pochoclo en casa. 82 millones por año de gastos reservados. Sí, los está usando en este momento porque se fue de vacaciones a Bariloche. ¿El Alberto o el Adolfo? El Alberto. Justo cuando nieva o va a nevar en San Luis. Pero gasta más el Alberto, que se podría achicar ahora. 1 millón o más de 1 millón de pesos por día en publicidad oficial. O sea, 377.196.693 es lo que ejecutó. Porque ¿viste? A veces tenés un presupuesto fuerte, pero después no lo ejecutás. Esto fue el año pasado, Se la gastó toda el año pasado, sí, de enero a diciembre. Le agregó 168 millones al final porque por las dudas. ¿Le faltaba? Sí. Bueno, también más de 1 millón de pesos por año. Tenemos que decir... Por día. Por día, ojalá fuera por año. Perdón, por día. En pleno récord era acá de piñata de plata que ahora hace falta. Y lamentablemente hay medios acá que están cerrando porque hay gente que se la llevó. El gobierno nacional gastaba lo mismo. 1 millón por día. ¿Dónde está Pero todo? Pará, ¿por qué todos tenemos tan claro que San Luis es otro país? Por eso, porque gasta 1 millón por día en tirarnos los... 1 millón por día en publicidad oficial el año pasado. 233.000 pesos de gasto reservado por día el Alberto gasta. Está de vacaciones en Bariloche y justo le nieva en San Luis. Su cuerpo no lo supo. Porque lo sabe el del hermano. Vamos a la tanda. Ahí lo escuchaban a Marcelo Bonelli. El operativo segundo semestre y la inflación. Nos vamos. Quédense en las voces. Tenemos que dejarlos con las voces. Son las 10 de la noche. Chau. Que descansen. Chau. Paco.